buenas noches, economista. Mi nombre es Katia Benavides, estudiante de la carrera de Educación Básica, modalidad en línea para el ELOI. A continuación, voy a dar los resultados de la encuesta aplicada para cumplir con la tarea del componente práctico experimental. Para las próximas elecciones presidenciales se encuentran habilitados 14.929.247 personas, las cuales se dividen 655.379 corresponden a las edades de 16 a 18 años y 1.860.427 de 65 años en adelante. Estas edades corresponden a los votos facultativos y 11.220.508 comprenden los votos obligatorios que van de la edad de 18 a 65 años. Mi encuesta se fue aplicada a 100 personas, de las cuales fueron 60 mujeres y 40 hombres. Se la aplicó de manera virtual y las edades varían desde los 17 a los 70 años. A continuación, comenzaré con los resultados de la encuesta. La primera pregunta dice, ¿en qué región del Ecuador vive usted? El 91% de las personas encuestadas pertenecen a la región Sierra, el 8% a la región Costa y solo el 1% a la región Amazónica. En la segunda pregunta, escoja su edad. El 29% de las personas encuestadas van de la edad de 31 a 47 años, el 20% de 26 a 30 años, el 16% de 48 a 57, el 13% son menores de 18 años, el 12% de 18 a 25 años, el 6% de 58 a 65 años y solamente el 4% son mayores de 65 años. La siguiente pregunta, seleccione su género. El 57% de las personas encuestadas corresponden al género femenino y el 43% al género masculino. Según su etnia, ¿usted cómo se reconoce? El 90% de las personas encuestadas se reconocen como mestizos, el 9% como indígenas y el 1% como blancos. De acuerdo a sus ingresos económicos, ¿en qué nivel social se ubica? El 55% de las personas encuestadas están en un rango medio, el 44% en un rango bajo y solo el 1% en alto. ¿Qué tan satisfecho está usted con el trabajo realizado por el actual gobierno? Dentro de esta pregunta, 47% de las personas encuestadas se encuentran nada satisfecho, el 32% poco satisfecho, el 16% muy satisfecho y únicamente el 5% extremadamente satisfecho. ¿Qué tan importante le parece la declaratoria de guerra interna a las bandas que se dedican al crimen organizado por parte del presidente Daniel Noboa? El 78% de las personas encuestadas nos dice que le parece extremadamente importante, el 19% algo importante y solo el 3% poco importante. ¿Cuál diría que es el factor que más influye en las personas al momento de elegir un candidato? El 48% de las personas encuestadas se refiere a los medios de comunicación. El 31% se basa en su opinión propia, de investigar y de conocer las propuestas de los candidatos. El 10% se va por el candidato más popular. El 5% por lo que dicen sus familiares, el 4% por lo que dicen sus amigos y el 2% por otras situaciones. De todos los candidatos a presidente de la República, ¿cuántos conoce? Dentro de esta pregunta, el 33% conoce solamente a 3 candidatos, el 32% a 4, el 23% a 5, el 6% a 2, el 1% a 4, el 1% también a 7 y 1% también a 6. Dentro de esta pregunta, los candidatos que son más conocidos por las personas está entre Luisa González, Daniel Noboa, Jan Topic, Leonidas Sisas y en algunos casos Iván Saquicela. Si las elecciones presidenciales fueran el día de hoy, ¿por cuál candidato votaría? En podemos observar que la candidata Luisa González del partido Revolución Ciudadana tiene el 51% de la aceptación, mientras que Daniel Noboa está con el 43%.
Seguimos con el 4% con Leonidas Issa y el 2% con Jean Topic. ¿Por cuál de los siguientes candidatos jamás votaría? Tenemos en primer lugar a Luisa González con el 30%, con el 23% está Daniel Noboa, igualmente en ese mismo rango tenemos a Jan Topic y con el 22% a Leonidas Issa. Con el 1% tenemos a Henry Cucalón y a Víctor Arauz. ¿En cuál de los problemas que tiene nuestro país actualmente cree que el próximo presidente debe enfocarse? En esta pregunta, el 69% de las personas opina que en el tema de seguridad, el 22% en la salud, el 6% en la economía y solo el 3% en la educación. ¿Qué posibilidad hay que cambie usted su decisión de voto? El 65% de las personas dijeron que no hay ninguna posibilidad, el 14% alguna, el 19% poca y solo el 2% mucha posibilidad. Estos son los resultados que pudimos obtener de la encuesta aplicada. La encuesta fue aplicada de manera virtual, tomando en cuenta que muchas veces en las redes sociales no se logró llegar a muchas personas, por lo cual también la hice de forma presencial en algunos lugares de mi ciudad, de los cuales puedo concluir lo siguiente. Como sabemos, las encuestas son herramientas versátiles que nos proporcionan información valiosa para la investigación y la planificación de estrategias. En la conclusión podemos llegar, la mayoría de nuestros encuestados muestran una clara preferencia por la candidata Luisa González del Partido de Revolución Ciudadana, lo que sugiere una posible ventaja para las próximas elecciones. Los encuestados identifican a la seguridad y a la salud como los principales temas de preocupación, lo que debería guiar la campaña y las propuestas de los candidatos. Debemos tomar en cuenta que la gente aún siente miedo por la crisis de seguridad que estamos pasando actualmente y muchos de ellos opinan que controlando la seguridad puede haber más inversión, mejorar la economía y así crear más fuentes de trabajo. Igualmente, muchas personas están preocupadas porque algunas clínicas que son asociadas al Ministerio de Salud Pública y atienden a personas con enfermedades catastróficas tienen grandes deudas, lo que ha ocasionado que muchas personas ya no reciban los tratamientos. Entonces, esto también preocupa mucho a la gente, ya que por pensar o estar solo dirigiendo la mirada a la seguridad, se ha olvidado de la salud de las personas. Muchos encuestados indican que son los medios de comunicación los que han influido en la percepción de los candidatos, lo que se sugiere que las campañas deberían ser por estos medios y así para que la gente llegue a conocer a más candidatos. También podemos hablar sobre el número de candidatos a la presidencia, de los cuales pues la mayoría de las personas conocen solamente a 4. Entonces, este punto creo que nos ayudaría a reflexionar para evitar la cantidad de candidatos y mejor fijarnos en la calidad. Es todo lo que puedo decir sobre los resultados de la encuesta que apliqué. Agradezco mucho su atención y buenas noches.